Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, ¿no? Para comenzar con este tiempo, quiero comenzar con la canción número 70, ¿no? Que se titula El Dios que adoramos, que parte de su letra, ¿no? Dice que es aquel Dios, ¿no? Nos habla sobre ese Dios todopoderoso, todo creador, ese Dios soberano, ¿no? Y misericordioso, dice parte de su letra, ¿no? Que realmente podamos en este tiempo, ¿no? Por más de que nos salga por inercia el hecho de cantar, ¿no? Que realmente podamos tener presente la letra de esta canción a la hora de cantar para darle toda la honra, ¿no? Y toda la gloria al único que la merece, ¿no? A nuestro Dios en este tiempo. Así que los invito a ponerse de pie para comenzar con este tiempo, ¿no? La muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él. Oh, gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú
escuchó muy lindo desde acá. Y así nomás de pie vamos a seguir con la siguiente canción, que es la número 86, ¿no? Y nos habla sobre aquel momento, ¿no?, en el que escuchamos la palabra o la voz, justamente como lo dice acá, del Señor, ¿no? Ese impacto que tuvo en nuestra vida. La letra de esta canción dice: Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor. Puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Esta canción justamente nos habla, ¿no?, sobre aquel momento, ¿no?, en el que oímos, ¿no?, y ese cambio radical, ¿no?, que hizo Cristo y su voz y su palabra, ¿no?, en cada una de nuestras vidas, ¿no? Así que cantémoslas con todo nuestro esfuerzo, hermanos. Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor. Puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor. Puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Muy bien, y ya para ir finalizando, Hechos 4:12, ¿no? Quiero leerle lo que dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿no? La siguiente canción se titula La salvación es del Señor, ¿no? Y nos habla y nos recuerda, ¿no?, justamente solamente en quién encontramos esa salvación, ¿no? ¿Quién es el camino, verdad y vida, ¿no?, como nos dice su palabra? ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Y fue el único que a través de esa obra, ¿no?, redentora ahí en la cruz, mostró, ¿no?, ese gran amor y esa gran misericordia en favor a nosotros, ¿no? Solo en Él encontramos esa nueva vida eterna, ¿no?, y ese perdón de pecados. Así que busquemos adorarla, ¿no?, con esta última canción. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque
echa fuera mi temor, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré, y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor, Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son, la salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor, Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Muy bien, vamos a terminar con una oración. Le voy a pedir a Hugo, hermano, ¿puedes orar? Nuestro Dios, nuestro Padre que estás en el cielo, damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de poder estar en este lugar, juntos con la iglesia, compartiendo con quienes no te conocen lo que un día has hecho en nuestras vidas. Un día te presentaste como nuestro Salvador, aquel que perdona pecados, aquel que trae esperanza, y un día, Señor, tomamos ese mensaje como propio, como nuestro. Entendimos que estábamos caminando hacia una eterna condenación y nos acercamos a la cruz y allí encontramos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Gracias, Señor, por la bendición que tenemos de ser tus hijos, y en esta noche queremos compartir esta bendición con quienes quizás estén en medio nuestro o escuchen afuera que todavía no te conocen. Señor, que tu palabra pueda llegar a algún corazón necesitado. Bendice a Isaías, que tiene el privilegio de entregar tu palabra, Señor, que tú lo puedas utilizar en esta noche y él, con la dependencia tuya y con poder de lo alto, pueda entregar el mensaje de salvación, Señor, para que personas pasen de la muerte a la vida en esta noche. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, y te damos gracias por lo que ya nos has permitido vivir en el tiempo de oración y el tiempo de alabanza también. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Todas las personas que están escuchando estas palabras, queremos hablarle de Cristo, del Señor Jesús, nuestro Salvador. Y aunque sea tal vez por curiosidad, puedes pasar acá a la iglesia, Boulevard Guzmán 143, pero mejor sería si tenés algún tipo de interés
en escuchar la palabra de Dios. Como todos los jueves vamos a hablar acerca del Señor Jesucristo y acerca del hombre, y lo vamos a hacer de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo dijo en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 1 al 8. Y dos preguntas que quiero hacer ya para que lo tengas y lo guardes allí en tu memoria. Sería, ¿qué es ser un discípulo de Jesús? ¿Y cuáles son las evidencias de un verdadero discípulo de Jesús? Que guardes estas preguntas en tu memoria y espero poder ser claro para que también te vayas contestando a medida que vayamos hablando lo que dicen estos versículos. La palabra discípulo es como una persona que aprende de un maestro, es un aprendiz o como un alumno. Mira a su maestro, lo ve cómo se comporta, las cosas que enseña, todo lo que hace y quiere hacer tal cual lo que hace su maestro. Si este maestro es alguien que sabe cocinar muy bien y tiene alumnos y le da todas las recetas, los tiempos, las cantidades para preparar algún tipo de comida, cuando los alumnos empiecen a hacer tal cual le dice su maestro y practiquen esto, en algún momento lo que elaboren ellos se va a parecer en tamaño, en sabor, en color a lo que su maestro hizo. Y mientras más pongan en práctica lo que recibieron de su maestro, más parecido va a ser lo que ellos cocinen. Jesús era el maestro y tenía a sus discípulos. Y lo que él quería era que ellos estén con él y que aprendan de él cada palabra que él decía, consejo que daba, de tal forma que los discípulos puedan parecerse a él cada vez que practiquen esto, lo que el Señor Jesucristo les enseñaba. De forma que en algún momento su vida de ellos debería ser parecida y cada día que pasa su vida debería parecerse cada vez más, sus pensamientos cada vez más a los pensamientos de Jesús, su comportamiento cada vez más parecido al comportamiento del Señor Jesús. Eso es lo que quería el Señor. Y cuando uno tiene la palabra en su mente, no discípulos, por ahí, por lo menos a mí me pasaba, yo simplemente me trasladaba en aquel lugar cuando el Señor Jesucristo estuvo en este mundo y tenía 12 personas que le acompañaban, las cuales eran sus discípulos. Como que ellos solamente se merecían el nombre de discípulos. Pero hoy en día el Señor sigue invitando, y en aquel tiempo no solamente eran los discípulos los 12, sino que también tenían más discípulos que los seguían. Y aunque el Señor Jesucristo hoy no esté acá, aún sigue, físicamente digo, no está acá, aún sigue invitando a las personas a que sean sus discípulos. Es decir, a que se parezcan a Él. Mientras vayan pasando los días, que puedan parecerse a Él. Para que ellos en algún momento estén donde Él está. Por eso el Señor Jesucristo siempre llevaba a sus discípulos donde Él estaba. Algo que quiero llevar a tu mente. Las personas también piensan que el día que mueran van a ir con Jesús allá al cielo. Pero ¿has sido un discípulo en esta tierra para poder estar con tu maestro allá en el cielo? Dejo para que te respondas, porque tal vez no sos un discípulo en esta tierra del Señor Jesús, no buscas parecerte a Él, no te interesa aprender su palabra, no orás,
pero decís cuando yo me muera voy a ir al cielo porque soy más o menos una persona honesta. Pero no es así. Solamente estarán allá con el Señor Jesús sus discípulos, los que hayan decidido ser. Por eso planteaba estas preguntas, ¿no? ¿Qué es ser un discípulo de Jesús y cuáles son las evidencias de serlo y cuáles serían las evidencias de no serlo? Y el Señor Jesucristo enseñaba siempre de una forma clara y lo hacía con cosas tan sencillas como la hace acá y usa una vid como ejemplo. Quiere mostrar qué relación hay entre un labrador, una vid que sería la planta que produce la uva, la relación que tiene el labrador con la vid, con el fruto, con las ramas que sostienen el fruto, y qué parecido hay entre Dios, el Hijo, el Señor Jesucristo, sus discípulos y las evidencias de ser un discípulo. Y dice capítulo 15 de San Juan, versículo 1, el Señor Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Él es la vid, su Padre, Dios dice que es el labrador. ¿Qué es el labrador? El que va, mira la vid, la planta, y empieza, no sé, a acomodarla, a cortarla, aquellas cosas que no sirven, a ablandar la tierra, a regarla, tal vez a echarle algún remedio para que no le ataquen algún bicho, algún insecto. Cuida para que esa planta pueda producir. Ese es el labrador. La vid, dice Jesús, yo soy esa vid. Ahora, ¿quiénes son los pámpanos? Porque dice acá, hace referencia, no dice, los pámpanos vendrían a ser esas ramas que salen de la planta madre de la vid y salen los frutos. Pero él dice, hay pámpanos que llevan fruto y hay pámpanos que no, lo que leímos recién. Y el labrador en su sabiduría dice, este lleva fruto y ¿qué hace? Lo limpia, lo prepara, lo acomoda para que lleve frutos de calidad. Y cuando ve algún pámpano que no va a dar fruto, lo corta, lo saca. ¿Por qué? Porque entorpece todo lo que la calidad del fruto. Eso es lo que hace el labrador en su sabiduría. Y Jesús decía, que el Padre limpia esos pámpanos para que lleven más fruto. Dice versículo 3, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Jesús estaba refiriéndose, ustedes son los pámpanos. Y ustedes ya han sido limpiados. ¿Por qué? Porque el labrador, que es Dios, vio que ellos podían llevar fruto, llevaban fruto y los limpió. Y el Señor Jesucristo dice, ¿cómo fueron limpiados? Por su palabra. Y esto es una pregunta interesante. ¿Cómo puede ser que Jesús limpie con su palabra a sus discípulos, a los pámpanos? Los discípulos se refería como que eran los pámpanos de la vid porque estaban ahí al lado de Jesús. Podríamos decir, estaban prendidos de Jesús porque donde Jesús iba, ellos iban. Si Jesús volvía, ellos volvían, ellos siempre estaban con Él. Por eso Jesús decía, así como la vid está allí prendida, los pámpanos prendidos de la vid, ustedes son esos pámpanos que están allí siempre conmigo. Y esto eran 12, los que estaban, donde Él iba, ellos iban tras Él. Y dice, ustedes ya fueron limpiados por mi palabra. Pero ¿qué pasó acá? De los 12 discípulos que Jesús tenía, había 11. Uno ya no estaba más. Uno ya había sido quitado. ¿Por qué? Porque no era un pámpano que llevaba fruto. Ya había sido cortado, ya había sido apartado. Ahora, en este momento, cuando Jesús habla a 11 de sus discípulos. Y le dice, ustedes sí fueron limpiados. ¿Y cuál era el otro? Y no lo nombra acá, pero recién se había ido de entre ellos para nunca más volver, era Judas.
Él no había sido limpiado, pero ellos sí. ¿Qué significa ser limpiado por la palabra del Señor? Cuando el Señor estaba con su discípulo, le enseñaba, por ejemplo, acerca de honrar al padre y a la madre, a que perdonen, a que amen, a que sean pacientes, a que adoren al Señor. Y los discípulos deberían creer en esa palabra y vivir, perseguir esas palabras. Y si aprendían a amar, aprendían a perdonar, aprendían a adorar al Padre, ellos iban a ir pareciendo más a Jesús. Iban a ir alejándose del pecado, porque Jesús también decía que no pequen. Una vez se acercó una mujer ramera, Él la levantó y le dijo, vete y no peques más. Y le perdonó sus pecados. Y aquel que es limpiado por la palabra es aquel que escucha la palabra del Señor, la cree, la toma en su corazón y vive esa palabra, de forma que esa palabra lo hace cambiar a esa persona. Ya deja de ser aquella persona que tal vez andaba insultando a todos o tal vez robaba sin que le moleste nada en la conciencia. Pero al obedecer la palabra de Jesús, iba cambiando y su vida iba siendo otra, de forma que podemos decir, se iba purificando. Y Jesús decía, mi Padre ya vio que ustedes llevan fruto. ¿Cuál era el fruto? Ellos, cuando estaban con Jesús, ellos querían parecerse a Jesús. Ese era el fruto. Cuando Judas estaba con Jesús, él no buscaba parecerse a Jesús. Él buscaba sus propios intereses egoístas. No había fruto en él. Pero los discípulos, los 11, ellos sí tenían ese fruto. Ellos querían parecerse a Jesús. Eso significaba, el Padre vio un fruto en ellos. Los limpió para que lleven más fruto. Dice versículo 4, permanezcan en mí y yo en ustedes, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Acá habla de que un pámpano, si no permanece allí en la vid, no puede llevar fruto. Algo tan fácil de entender, ¿no? Imagínense un pámpano que se va, se toma licencia por algún tiempo y vuelve a prenderse la vid, ¿llevará fruto? No, porque no, eso es imposible hacerlo. Irse por mucho tiempo. Y esto es parecido a las personas que solamente se acercan a Cristo, tal vez 1, 2 veces al año, tal vez una vez al mes o una vez a la semana, y luego se van como diciendo, tomándose licencia para hacer lo que ellos quieren. Pero el Señor Jesucristo dice, permanezcan en mí. Esto de permanecer significa mantener la mirada fija, firme en algo. No tomarte un par de días de licencia para hacer lo que vos querés y luego venís, te prendés de Jesús de nuevo y de nuevo volvés a parecerte a Jesús. No es así. El que permanece en mí, dice el Señor, el pámpano no puede llevar frutos si no permanece en él. Dice versículo 5, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Nada, dice. ¿Te has preguntado alguna vez si estás haciendo algo o ves en tu vida que nada puedes hacer? Porque aquel pámpano que no permanece en el Señor dice que no puede hacer nada. Pero aquel pámpano que permanece, ese lleva fruto. Se ve evidencia que se parece a Cristo. Pero vos te preguntás en tu vida si sos un pámpano que estás prendido a la vid verdadera que es Jesús, si sos un discípulo que está prendido al Señor Jesús. Y tal vez estás por mucho tiempo y decís, pero si he intentado hacer estas cosas, he intentado hacer aquello y nada puedo hacer. ¿Y por qué será? Y tal vez porque no sos un discípulo del Señor. Estas preguntas muchas veces se hacen los creyentes, los que creen en el Señor. Porque luchan 1, 2, 3 veces y caen y dicen, yo no puedo.
no puedo porque no sé qué es lo que me sucede. Si yo pido al Señor, hay algo que pasa ahí. Dice, nada pueden hacer aquellos que no son sus discípulos o no están prendidos a la vid. Y es una buena pregunta para que te puedas hacer si vas venciendo obstáculos, venciendo luchas que tenés, vas creciendo en el Señor, te vas pareciendo a Él y vas llevando los frutos, porque aquellos frutos que lleva un discípulo del Señor es aquellos resultados que te hacen parecido al Señor. Cualquier cosa que tengas en tu vida, resultados que tengas en tu vida que te llevan a parecer al Señor Jesús, eso significa que tenés fruto. Así que es una buena pregunta para que te la hagas y puedas meditar. Si vas creciendo, si te vas pareciendo, si vas haciendo algo, porque si no podés hacer nada es porque estás lejos del Señor y no sos un verdadero discípulo. Lo que le pasó a Judas. Judas estuvo mucho tiempo con el Señor, allí cerca, pero nunca se pudo parecer a Él. Nunca hubo evidencia, no hubo resultados. Hasta que un día fue cortado entre medio de ellos y ya no estuvo más. Dice, el que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará, y estos se los recoge y se los arroja al fuego y allí arden. Yo cuando leía esto me hacía acordar acá a principio de año, cuando fui allá a Jujuy, fui a la casa de mi abuela y mi abuela dice, había que prender el horno. Y yo fui y prendí el horno, se calentó, pusimos los panes, se cocieron solamente algunos, los últimos ya no, y volvimos a calentar de nuevo, y mi abuela tiene una parra, una planta de uva, y la habían podado y quedó la rama seca, y ella me dice, échale estas ramas porque estas calientan bien. Y yo veía, eran ramitas que no servían, solamente servían para ser quemadas. ¿Vos qué podés hacer con esas ramitas? No se puede hacer nada. Muebles, adornos, no sé si se podrá hacer algún tipo de adorno, pero lo único que me quedó, estas ramas de la vid, de la parra, estas son las que mejor calientan. Y cuando yo leo esto, que solo sirven para ser quemadas, me hizo acordar esto. Porque no sirven para otra cosa, decía yo, para calentar. Y esto hace referencia a aquellos discípulos que creyendo estar allí al lado de Jesús, prendido de Jesús, tener vida al lado de Jesús, no eran. Y en un momento son cortados porque viene el soberano, el sabio, Dios que es el labrador y mira y saca una radiografía entera y dice, este puede aparentar estar prendido de la vid, pero no tiene vida. Y lo corta, porque no está. Tal vez en su esfuerzo una persona trata de aparentar ser un discípulo de Jesús. Y cuando van pasando el tiempo, los demás decimos, es uno de nosotros, porque tiene apariencia nuestra. Pero viene el labrador, que es Dios, y lo saca una radiografía y dice, su corazón está desprendido del Señor. Tal vez externamente se ve que está conectado con algún hermano cristiano, conectado con la iglesia, conectado con algún ministerio, pero el Señor, nuestro Padre, dice, este corazón no está prendido, no tiene vida, y lo corta. Solo sirven para ser quemados, hace referencia al castigo que llevarán aquellos que no permanecen en el Señor, que no tienen su vista fija en su Salvador, que se alejan al tiempo, que no cambian su vida para parecerse al Señor. El Señor Jesucristo dice, no todo el que me diga Señor entrará al reino de los cielos, porque la verdad es que
ese corazón o esa persona no es realmente alguien que tiene vida en Cristo. Hace referencia a que él, siendo un pecador nunca arrepentido, va a ir al infierno. Por eso dice, ese pámpano es cortado, se seca y solamente sirve para ser echado al fuego y que ardan. Y se seca, dice. Esto también puede padecer en la vida de una persona que cuando no se ve en evidencia, en algún momento se seca, y cuando se seca sí hay evidencia de que no era un pámpano de verdad, no está unido a la vid. Así es aquella persona que dice ser un discípulo, en algún momento se va a ver claramente. Si sigue verde será porque tiene vida, y si se seca, va a llegar el momento en que todos se den cuenta que es un pámpano realmente seco y está esperando el momento a que Dios diga, va a ser quemado en el infierno. Porque no ha sido alguien que ha mirado a Cristo todo el tiempo, no ha permanecido su vida en la palabra del Señor, en sus mandamientos, en su voluntad. Dice versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Acá está. Acá vamos a hablar de la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo es ser un discípulo? ¿O qué es ser un discípulo del Señor? Dice que aquel que es discípulo pide al Padre todo lo que quiere y le da. Ahora, el que es discípulo de verdad, aquel que mira al Señor como su maestro y se parece cada vez más y más a Él, ¿qué creen que va a pedir esa persona que va siendo cambiada, purificada por la palabra del Señor? Lo único que va a pedir es que su Padre Dios sea glorificado. Y esto dice acá, en esto es glorificado mi Padre en lo que uno pida, en lo que el discípulo pida. El discípulo, el verdadero discípulo del Señor no va a ir pidiendo al Señor, Señor, dame $1.000.000 o permíteme que viva 200 años o que tenga la mejor casa en mi barrio. Porque ¿qué glorificación lleva el Señor allí? El verdadero discípulo va a pedir cosas que glorifiquen a Dios. Y si vos como verdadero discípulo pedís a Dios cosas que lo enaltezcan, que lo exalten a Él, claro que Dios te lo va a dar a través del Señor Jesús. Y dice, y van a llevar mucho fruto. Entonces, no sé si vas respondiéndote a estas preguntas que hice al principio. ¿Qué es ser un discípulo? ¿Cuáles son las evidencias? El discípulo verdadero pide de acuerdo a que el nombre del Señor sea glorificado. Mira a Cristo y quiere ser como Él. No se toma licencia para irse a darse el gusto a cometer prácticas pecaminosas y vuelve en Pascua y vuelve en Navidad o vuelve un domingo a acercarse a Cristo nuevamente. No, es aquel que permanece, que tiene su mirada clavada allí en la palabra del Señor y quiere ser en todo tiempo como Él. Y lleva fruto. ¿Y cuáles son los frutos? Las evidencias. Los frutos son todo aquello que te hace parecido a Cristo. Ese es el fruto. ¿Y cuál es la evidencia de que no seas un discípulo? Que nada puedes hacer. Vos con tus esfuerzos querés ser mejor persona, querés dejar el pecado, querés honrar a tus padres, querés ser fiel a tu esposa, a tu esposo, cuidar bien a tus hijos y no lo podés hacer. Porque no podés sin Cristo. Y tal vez no seas un verdadero discípulo. ¿Por qué? Porque no estás llevando los frutos. No se ven los frutos. Solamente se está empezando a ver que te estás secando porque no tenés tu corazón prendido a Cristo, donde recibís la vida. Tal vez vos quieras ser o pensás que sos un discípulo del Señor. Mira esto con atención. Amá la palabra del Señor, buscalo en oración.
no quiero tampoco que piensen de que un cristiano puede ser arrancado de Cristo, ¿no? Como perder su salvación. No significa esto, como dije, ¿no? El que está prendido de Cristo sí o sí va a querer ser como Cristo, sí o sí va a tener esas evidencias. Pero pueden haber algunos pámpanos o algunos discípulos que en su esfuerzo aparenten ser, que todos vean que está prendido a Cristo, pero realmente no está. Su corazón sigue inclinado hacia la pecaminosidad, a sus deseos egoístas. Y como tenemos un Dios que lo ve todo, puede ver realmente que un pámpano está prendido por fuera, pero por dentro no tiene vida y lo va a cortar. Nunca tuvo vida. Solamente cuando corta queda la evidencia de que nunca fuiste de Cristo. Nunca tuviste vida en Cristo. Pero aquel que sí tiene verdadera vida en Cristo, pero Dios no lo va a cortar jamás. Porque ese que tiene verdadera vida en Cristo va a querer ser como Cristo y va a pedir cosas que glorifiquen y exalten a Dios. Ese es un verdadero discípulo. El Señor Jesucristo hizo todo para que podamos tener la posibilidad, podamos llegar a tener esa relación con Dios, ¿no? De ser con Él, de ser sus discípulos. Él ha muerto en la cruz. Él sufrió un castigo sobre la cruz y ese castigo se merecían nuestras maldades. Y aquel corazón arrepentido que va a Cristo y le dice: Señor, estoy arrepentido de cometer estos pecados que aún me tienen atado. Y entrega todas sus debilidades, todos sus problemas, toda su vida a Cristo y le dice: yo quiero parecerme. El Señor tiene la autoridad de perdonarte. Siempre Él está dispuesto. Lo único que hace falta es un corazón arrepentido. Y si hay corazones arrepentidos, claro que puedes venir al Señor. Él puede perdonarte, Él tiene la autoridad. ¿Y cómo lo hace? La palabra expresa en muchas partes que con su sangre Él puede limpiar tus pecados. Y puede perdonarte todos para que puedas desde ese momento tener ese deseo de querer ser como Él, de querer ser ese discípulo y de que algún día, cuando partas de este mundo, puedas estar allá en la presencia del Señor. Te dejo estas palabras, este pensamiento para que medites, que me gustaría que te vayas de acá sabiendo si sos o no un discípulo del Señor, y si no, por lo menos que esto sea el comienzo de una búsqueda incansable de saber, ¿soy un discípulo del Señor o no soy un discípulo del Señor? Así que Dios te bendiga, que te dé claridad, que Él haga la obra en tu vida. Oremos para terminar, ¿sí? Padre Santo, que estás en el cielo, queremos poner en tus manos esta reunión, Señor, tu palabra que fue expuesta, y que tú puedas poner en evidencia, Señor, cada persona que está acá, cada persona que ha escuchado tu palabra, si son discípulos tuyos o no, y que puedan en su corazón hacer ese deseo de querer parecerse a su Maestro, que puedan acudir a tu presencia para pedirte perdón porque tú eres santo, y ese es el deseo de un verdadero discípulo, ser santo como tú, y que así, Señor, comience una nueva relación de vida eterna, de perdón, hasta aquel día, Señor, en que nos encontremos contigo allá en el cielo, Señor. Dejamos, Señor, en tus manos, guárdanos también al volver a nuestros hogares, y a no olvidarnos, Señor, a mantener nuestra mirada siempre fija en tu palabra, en tu persona, Señor, y en tu ejemplo de vida. Dejamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.